Bueno, vamos a continuar con nuestros temas y estamos hablando de jueces. Y habíamos hablado de que jueces es lo que Dios, la misericordia que Dios ha tenido con su pueblo, a pesar de que Israel, estando en la tierra prometida, empezó a caminar de tal manera que no obedecieron la ley de Moisés, y Dios les dijo en el Deuteronomio que si no obedecían la ley de Moisés, van a pagar las consecuencias de su desobediencia. Y estas consecuencias de su desobediencia era que no iban a tener bendición, que la tierra no iba a producir para ellos, y que las naciones que estaban a sus alrededores les iban a causar problemas. Y esto es el libro de Jueces, que vez tras vez Israel peca, se va en pos de dioses falsos, y luego pide a Dios, y Dios le perdona, y otra vez les rescata y le manda un Salvador, y este Salvador se llama juez en cada etapa de la existencia de Israel en esta era. Y ahora vamos a hablar de un juez. Hemos estado hablando de Gedeón, 4 sermones de Gedeón, pero ahora vamos a hablar de Abimelech, el hijo de Gedeón. Y vamos a ver escrito, es un pasaje largo, no voy a leer todo, pero voy a leer las partes más importantes. Está en el capítulo 9 de Jueces, y voy a leer del versículo 1 al 6, y así sucesivamente. Dice así: Abimelech, hijo de Jerobbaal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: Yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, que os parece mejor que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobbaal, o que os gobierne un solo hombre. Acordaos que yo soy hueso vuestro y vuestra carne. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían: nuestro hermano es. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal-Berith, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobbaal, 70 varones sobre una misma piedra, pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobbaal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelech por rey cerca de la llanura del Pilar, que estaba en Siquem. Oremos. Padre, bendice tu palabra como siempre, y acudimos, Señor, al Espíritu Santo, que es el Maestro, que nos enseña y que ilumina nuestro corazón y que nos hace entender, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, este sermón le he puesto por título El orden establecido. En este capítulo 9 de Jueces vamos a ver cómo Dios establece un orden. El día de ayer, hermanos, accidentalmente conocimos al senador de Virginia, Tim Kaine, en persona. Él estaba visitando la actividad que nosotros también estábamos visitando allá en Richmond. Y es interesante el sistema democrático, porque tú puedes acercarte a tu senador y hablarle y siempre te va a escuchar. Pero yo tenía la tentación de hablarle algo más al senador, pues, con todas las cosas que están ocurriendo y con la perspectiva que tenemos de nuestra fe en las leyes que se están aprobando, que está de más mencionar cuáles son acá. Entonces yo pensaba, pues, decirle: senador, hay ciertas cosas en las que yo no estoy de acuerdo, que se están haciendo, algunas leyes que se están definiendo para la nación. Y entonces me empiezo a acordar de lo que, en ese mi impulso, de lo que fue la lucha por los derechos civiles con Martin Luther King, aquí en los Estados Unidos. Me empiezo a acordar de Gandhi, que ha luchado por los derechos de la gente en India. Y entonces me he puesto a pensar acerca del rol que tienen los gobernantes, aquellos que están en autoridad sobre nosotros. Y cuando vemos este pasaje, el capítulo 9, quisiera que lo lea con detenimiento en su casa. Son varios versículos, son 57 versículos. No sé si lograré leerlos el día de hoy. Pero está hablando acerca de la forma, de la actitud que tuvo Abimelech al orden establecido por Dios en ese tiempo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cómo debemos conducirnos nosotros ante el orden establecido? ¿Cómo entendemos la autoridad de Dios y la autoridad que Dios le ha dado a los gobernantes en medio de nosotros? Hermanos, la historia de la humanidad está llena de historias de conspiración.
Lo que podemos ver en este capítulo 9 es una conspiración liderizada por Abimelech para deponer a los 70 hombres, hijos, que eran descendientes de Gedeón. Gedeón había dicho más antes, cuando le habían solicitado que él sea rey sobre Israel, él dijo, no, ni yo ni mis hijos vamos a gobernar a ustedes. Y uno de los hijos, hijo de su concubina, era Abimelech. No era de los 70, era uno más. Y por la condición en que se vivía en la ley de Moisés, él no era muy apreciado por el resto de su familia. Pero entonces, él busca el poder, él busca gobernar dentro de Israel, pero no va por el mejor camino. Y hace una conspiración. Y les habla y presenta a su pueblo su idea, y ellos les respaldan. La pregunta es, ¿hasta qué punto nosotros debemos sujetarnos a las autoridades, especialmente aquellas que están aprobando leyes que son en contra de la palabra de Dios? ¿Acaso debemos rebelarnos? ¿Acaso debemos conspirar? ¿Hasta qué punto nosotros debemos obedecer? Por otra parte, nos preguntamos cómo ha sido el inicio de los Estados Unidos de Norteamérica, la Revolución Americana. Este martes pasado, en la reunión de pastores que habitualmente tenemos cada semana, empezamos a hablar de este asunto, de la autoridad, porque empezamos a estudiamos un libro y estamos estudiando Romanos entre todos los pastores. Y llegamos al capítulo 13 de Romanos, exactamente al capítulo 13 de Romanos. Y el capítulo 13 de Romanos, abran sus Biblias, por favor. Es un pasaje muy conocido, pues dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y va hablando más, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y va hablando más. Y el 4 dice, porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Cómo? Dice. Uno puede decir, pero ¿cómo puede ser una autoridad que está haciendo leyes que no son bíblicas exactamente? ¿Cómo puede ser un servidor de Dios? Y esto es de lo que vamos a hablar un poco el día de hoy. Y dice, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, otra vez, vengador para castigar al que hace lo malo. Y este pasaje, capítulo 9, está hablando de la conspiración que arma Abimelech para apoderarse del poder en el cual estaban los 70 hijos de Gedeón. Y la escritura dice que Dios pone a las autoridades y que nosotros debemos sujetarnos a la autoridad establecida por Dios. La conclusión es que Dios establece un orden y Él está a favor de la organización de los estados, de los países y de las naciones, porque Él es un Dios de orden y entonces Él está a favor de los gobiernos que hay. Pero muchos dirán, algunos gobiernos no merecen la aprobación de Dios. Es cierto, pero Dios en su gracia y en su misericordia les deja gobernar las naciones. ¿No? Tenemos que distinguir entre lo que es una conspiración, lo que hizo Abimelech, y la lucha legítima de los pueblos que tienen por sus derechos. Y es así que la pregunta en la reunión de pastores que teníamos era entonces, ¿cómo ha sido la revolución americana? ¿Nos hemos rebelado? ¿Hemos nacido en rebelión? ¿Qué es lo que ha pasado? Y les invito a leer el blog del pastor Jesse Johnson. Él ha escrito un comentario acerca de esto, bien largo, pues vaya al blog del pastor y lea. Y hermanos, en realidad la reacción de los Estados Unidos ha sido más bien a favor de lo que dice la palabra del Señor. Ya ustedes lo pueden revisar un poco más, no voy a entrar en detalles. Pero en el pueblo de Israel, ¿y cómo nosotros podemos entender el día de hoy esto que le ha pasado a Israel? ¿Cómo podemos entender esta escritura de Abimelech? ¿Cómo puede ser relevante para nosotros el día de hoy? Hermanos, la diferencia era que en Israel no había democracia. Tampoco era una monarquía constitucional. No era tampoco una socialdemocracia. Tampoco era una dictadura. No era un sistema monárquico cerrado. Era un sistema teocrático, donde Dios era el que mandaba sobre su pueblo. Así que aquí hay una complicación más grande todavía para Abimelech, porque está diciendo Romanos capítulo 13, y en la revelación del Nuevo Testamento, que Dios pone a las autoridades y que todos deben sujetarse a las autoridades, porque Dios los pone para establecer el orden.
Pero ahora en Israel no era un proceso democrático, era más bien una teocracia, porque Dios es el que gobernaba a su pueblo. Y ahí aparece Abimelech en la escena y dice, no espera que Dios nombre el próximo juez, sino que él se quiere poner como juez. Él decide que va a ser el juez. Él decide que va a ir sobre el poder de Dios para decidir quién es el que va a ser juez sobre Israel. O sea que aquí hay una conexión interesante. Y esto se asemeja con la iglesia del Señor. Si Dios pone las autoridades en las naciones, también Dios pone las autoridades en las iglesias. Y entonces, aquí es donde se conecta el pueblo de Israel con lo que es el día de hoy la iglesia. La autoridad de la iglesia, el Señor Jesús dijo, y también Juan el Bautista dijo, que el reino de los cielos se había acercado y que se arrepientan. Y ese fue el inicio del reino. Y ahora estamos el reino en proceso de ejecución. Y un día el reino se va a consumar cuando venga el Señor definitivamente. Entonces, aquí está reinando el Señor, no totalmente, pero reina en nuestros corazones. Y quien es el esposo de la iglesia es justamente el Señor Jesucristo. Por tanto, Él establece las autoridades, como dice en Tito también. Le dice a Tito, Pablo, te estoy enviando a Creta para que resuelvas esta deficiencia que tenemos en la iglesia de Creta. Nombra ancianos, nombra autoridades. Y entonces nombra las autoridades y ese rol hace Tito. Entonces, aquí podemos entender la conexión, la relevancia que hay para el día de hoy, para la iglesia. Que Dios pone las autoridades en la iglesia. Nuestra iglesia tiene un gobierno de ancianos, es una iglesia dirigida por ancianos. Las diferentes iglesias tienen diferentes tipos de gobiernos, pero nuestra iglesia tiene el gobierno por ancianos. Entonces, por eso es que es importante entender lo que Dios habla en este pasaje acerca de la autoridad. En el versículo 1 al 6 vemos que el creyente puede estar queriendo vivir una vida deponiendo la autoridad establecida por Dios. Cuando leemos del versículo 1 al 6, vemos cómo Abimelech ha tramado, ha complotado y ha hecho una conspiración para deshacerse de los 70 que eran hijos de Gedeón. Pero queda uno que es Jotam, que no logran matarlo. Pero aquí en Jueces capítulo 8, versículo 30 al 31, nos habla de que este Gedeón tenía un hijo de su concubina y este era justamente Abimelech. Entonces, aquí empiezan a ver lo que se llaman las semillas de la rebelión, pero estas semillas de la rebelión se inician en el corazón de Abimelech. Hermano, la rebelión siempre se ha iniciado en el corazón del hombre. ¿Acuerdan el huerto del Edén? Cuando la serpiente vino a la mujer y le dijo, no vas a morir, puedes comer de este fruto, no vas a morir. Y además vas a ser igual que Dios, sabiendo el bien y el mal. El diablo nunca dice la verdad completa, dice siempre la media verdad. Y a veces nosotros le creemos la media verdad. Y la otra verdad viene después, la realidad. Entonces, aquí vemos que las semillas de la rebelión nacen en el corazón de Eva. Dice, voy a ser igual que Dios. Y le convence a su marido y los dos pecan y toda la naturaleza humana, la especie humana, cae. Igualmente aquí, Abimelech nació en su corazón y planteó bien su argumento, les vendió bien la mercadería, les vendió bien la idea. Les dice, 70 quieren que les gobiernen o uno solo. Parece interesante, ¿no? 70 no se van a poder poner de acuerdo. Uno va a ser más fácil que decida. Entonces la rebelión ya nació en el corazón de Abimelech. La conspiración ya nació en el corazón de Abimelech. Él había decidido gobernar Israel y a pesar de Gedeón, su padre había dicho en el versículo 22 al 23 del capítulo 8 que ni él ni su hijo se enseñorearía del pueblo. Sin embargo, él estaba ambicionando enseñorearse del pueblo. Y estos versículos nos muestran el razonamiento que Abimelech utilizó como arma para poder convencer a sus hermanos, a su familia, y les vende esta idea. Y su familia compra la idea. Y entonces agarran plata de su Dios falso, y esa plata le dan para que contrate personas, y estas personas eliminan a los 70 hijos de Gedeón. Gedeón había dejado un vacío de poder que le correspondía a Dios designar otro juez, o el seguir siendo, diremos, la familia de Gedeón el que gobernaba. Abimelech decidió tomar el poder a pesar de todo esto. Como decía, las semillas de la rebelión
nacieron en el corazón de Abimelech. Hermanos, a veces esto pasa también en nuestras propias vidas. A veces esto pasa en nuestras propias familias, que a veces surge la rebelión en nuestro corazón. Y aunque por fuera estamos diciendo que obedecemos, pero por dentro no estamos obedeciendo, no nos estamos sujetando a la autoridad establecida por Dios. Hermanos, esto pasa también en las familias. Los creyentes podemos estar viviendo una vida cristiana deponiendo a la autoridad establecida por Dios. ¿Acaso eso no pasa en nuestras familias? A veces los hijos deponen la autoridad de los padres, sobrepasan la autoridad de los padres. A veces las esposas sobrepasan la autoridad de los esposos. Y a veces vivimos, como decía mi pastor, cuando yo era jovencito. Él contó esto y dijo, una vez se acercó a un joven y le dijo, por favor, jóvenes, tomen asiento. Entró al aula. Y dice que todos se sentaron, pero hay un joven que no quería sentarse. Y le dice, por favor, joven, tome asiento. Y le dice al pastor, el joven, yo no me voy a sentar, no quiero sentarme. Y el pastor le dice con voz más fuerte, le dice, por favor, siéntese. Y el joven se sienta, dice, pastor, por fuera estoy sentado, pero por dentro sigo parado. A veces los creyentes actuamos así con Dios y con la autoridad establecida por Dios. Aparentemente por fuera todos estamos haciendo bien, todo bien. Estamos cumpliendo todo bien. Pero por dentro nuestro corazón sigue en rebeldía. Está rebelde con Dios. Y probablemente Abimelech estaba haciendo eso. Aparentemente que todo estaba haciendo bien, que uno sería mejor que 70. Su corazón estaba queriendo el poder y estaba queriendo deponer y los depuso a los 70. Mi pregunta es, ¿estamos viviendo nosotros como creyentes deponiendo la autoridad establecida por Dios en nuestras vidas? ¿Estamos aceptando la autoridad de la palabra de Dios? ¿Estamos aceptando la autoridad de nuestros ancianos? ¿La autoridad de nuestros pastores? ¿La autoridad de nuestros líderes? ¿Lo estamos haciendo? Porque podemos estar viviendo con una rebeldía pasiva en nuestras vidas. ¿Sabe qué es eso? No es una rebeldía abierta, pero vivimos en rebeldía y cuando tiene oportunidad de salir de esa rebeldía sale de nuestro corazón. ¿Acaso eso no pasa a veces con los hijos? Los hijos dicen todo sí, sí, papá le dice sí, la mamá dice esto, sí, dice, ¿vas a hacer esto? Sí, dice. Pero su corazón está rebelde porque cuando tiene la oportunidad hace lo contrario. El esposo le dice a la esposa lo mismo, la esposa al esposo lo mismo. Sí, 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 todo bien, sí, sí. Pero cuando tiene que hacer, hace lo contrario. Es un rebelde pasivo. Pero no sé cómo será nuestra vida, pero este pasaje nos enseña que no solamente Abimelech había estado deponiendo a estos 70 hijos de Gedeón, sino que también la palabra nos muestra la naturaleza misma humana, nuestra misma naturaleza, que nosotros tal vez en la práctica no deponemos a 70 personas, no degollamos a 70 personas, pero vivimos con rebeldía en nuestro corazón. Vivimos rebelándonos ante el orden. Conozco personas que viven descontentas de vivir en los Estados Unidos. Son felices cuando manejan una calle tan linda, cuando la luz nunca falla. Hablamos con mi hija el día de ayer que cada semáforo que se coloca, toda la estructura del semáforo más las luces que se colocan en cada esquina vale $1 millón, hermanos. En esta esquina hay 4 de estos, son $4 millones. Y cuando cambian uno, dense cuenta que están sacando una cosa de $1 millón, están colocando otra de $1 millón. Ya ves, protestamos porque el tráfico no avanza rápido. Pero a veces vivimos rebeldes, beneficiándonos de este lugar, beneficiándonos de esta nación. Deberíamos de estar con un corazón agradecido y no vivir con rebeldía pasiva en nuestro corazón. Abimelech es esa lección. Nos está hablando de que alguien que depone a los 70. Y a veces en la práctica podemos estar deponiendo lo establecido por Dios en nuestras vidas. Del versículo 7 al 21, está larguito, pero está hablando acerca de cómo reacciona Jotam, el hijo que no lograron matar, que Abimelech no logró matar.
de Gedeón. Dice, cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte Gerizim y alzando sus ojos clamó y les dijo, oídme, varón de Siquem, así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles elegir rey sobre sí y dijeron al olivo, reina sobre nosotros, mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir y ser grande sobre los árboles. Dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Respondió la higuera, he de dejar mi dulzura, mi buen fruto para ir y ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la vid, ven, pues ve tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió, he de dejar mi rostro, mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres para ir y ser grandes sobre los árboles. Y dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, y en verdad, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid y abrigaos bajo mi sombra, si no salgo, salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Ahora pues, si en verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech, si habéis actuado bien con Jerobaal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros, expuso su vida al peligro para librarlos de la mano de Madián, y vosotros habéis levantado contra la casa de mi padre, y habéis matado a sus hijos, 70 varones, sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem, Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Y si en verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobaal y con su casa, que gocéis de Abimelech y él goce de vosotros. Y si no, que salga fuego de Abimelech, que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo, que consuma a Abimelech. Largo. Hermanos, el creyente, de acuerdo a este pasaje, debiera proceder con verdad y con integridad para no apoyar a aquellos que desafían la autoridad. Jotam se planta firme. Les cuenta una parábola. Les dice, primeramente, que deberían ellos de darse cuenta, desde el olivo, habla de 3 árboles que dan fruto, el olivo, la higuera y la vid. Y luego dice, ninguno de ellos quiere gobernar por distintas razones. Finalmente le dice a la zarza no da ningún fruto. Y se estaba refiriendo, justamente para él la zarza era Abimelech. Y los olivos y los árboles eran los 70 hijos que fueron muertos de Gedeón. Y entonces les habla con esta parábola y les está diciendo que si en verdad han procedido con verdad y con integridad para no apoyar, para poner a Abimelech, entonces que sigan, que les vaya bien. Pero si no han actuado con verdad y con integridad, es mejor que cambien su actitud. O sea, ¿qué está diciendo esto? Está enseñándonos una cosa. Que los creyentes tenemos que actuar con verdad, con la verdad de las cosas. Está hablando que los creyentes tenemos que actuar con integridad. ¿Eso qué quiere decir? Ser los mismos en la casa y fuera de la casa. Ser los mismos, o sea, no cambiar de acuerdo con quién estamos hablando. Lo que digo en mi cámara más secreta tiene que ser lo mismo que yo diga afuera. Que no me voy a acomodar de acuerdo a la cara de la persona con la que estoy hablando. Es integridad. Y está diciendo aquí, sean íntegros. Ustedes estaban felices cuando mi papá ha expuesto su vida por ustedes. Ha luchado contra los madianitas, y cuando él ha luchado contra los madianitas, todos ustedes estaban felices. Pero ahora que mi papá está muerto y no puede defenderse porque está muerto, y sus 70 hijos están muertos, no pueden hablar sus 70 hijos. Ahora ustedes cambian su verdad. Ustedes no son íntegros, está diciendo Jotam. Ustedes no son íntegros. Aunque esta persona haya muerto, corresponde que el creyente sea íntegro, sea igual en ambos lados. Alguna vez les conté, en la universidad, cuando estudiaba, fuimos a las elecciones. Y a mí me pusieron para que vea la cabeza del centro de estudiantes. Dije, está bien, para una experiencia voy a ser líder del centro de estudiantes. Fuimos, organizamos nuestros frentes, habían 2 partidos políticos que estaban luchando y nosotros estábamos con uno. Y cuando todo preparamos bien nuestra campaña y al día siguiente teníamos que presentar nuestro plan de trabajo en el centro de estudiantes, y había un grupo bien pequeño de personas que eran los que
estábamos más allegados y teníamos el plan, sabíamos lo que teníamos que hacer. Y todo estaba bien, casi hasta la 1 de la mañana hemos trabajado haciendo nuestro plan, contentos de poder exponer nuestro plan y vencer en la elección. Cuando al día siguiente llegamos a la universidad, uno de los que estaba con nosotros hasta la 1 de la mañana, que sabía todos nuestros planes, había sido del otro frente. Él sabía todo lo que hemos planeado. Él, cuando decíamos esto vamos a hacer y vamos a ganar, esto vamos a decir, ellos no van a poder responder en su argumento. De la 1 de la mañana al restante del día, él ha ido a comunicar todo lo que nosotros estábamos haciendo. Perdimos la elección. Hermanos, integridad es ser lo mismo en todo lugar. Amén. Es un desafío. Lo que pienso aquí, debo pensar afuera. Eso está diciendo aquí. Está diciendo Abimelech, hermanos, está diciendo, si ustedes han actuado con verdad e integridad, pues que les vaya bien. Pero si no, rectifiquen. Y entonces aquí está diciendo que el creyente debiera proceder con verdad y en integridad para no apoyar a los que desafían la autoridad. Hermanos, cuando alguien está haciendo algo así, cuando alguien está andando en rebeldía en su corazón, qué sé yo, rebelándose con su papá, rebelándose contra la autoridad, cualquier tipo de rebeldía que haya, es responsabilidad del creyente decirle eso no está bien. Porque el primer pecado que ha separado al hombre de Dios es la rebelión. Y como semillitas nace en el corazón. Como semillitas nace en el corazón y se agranda y logra hacer un daño grande. Esta parábola de Jotam expone la verdad que ellos tal vez no querían escuchar. Los creyentes siempre debemos actuar con la verdad y con integridad. Hermanos, qué importante es entender esto. Y del versículo 22 al 49, no lo voy a leer, algo voy a leer, pero es largo. Dice, después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu contra Abimelech y los hombres de Siquem. Y los de Siquem se levantaron contra Abimelech para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobaal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech, su hermano que los mató, y sobre los hombres de Siquem que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelech. Y Gal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquem, y los de Siquem pusieron en él su confianza. Hermanos, si usted lee hasta el versículo 49, que hoy no voy a leer porque es bastante, aquí está mostrando que Dios lidia con el creyente que no se sujeta a la autoridad dentro de la congregación. Porque lo que había sucedido aquí es que Abimelech se había rebelado. Pero ahora Dios muestra su disgusto y dice, envió, dice el versículo 23, Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelech. Aquí Dios está eligiendo enseñarle a un rebelde con otro rebelde. Y vamos a ver que en la Escritura es nuestra naturaleza. A veces creemos que tenemos el derecho de rebelarnos nosotros, pero cuando alguien se rebela contra nosotros ya no lo queremos digerir. Eso se ve en la Escritura. Y esto enseña la palabra del Señor. Y podemos decir que Dios permite, en este caso, enseñarle a través de otro que se está rebelando, Gaal, hijo de Ebed, porque ellos empiezan a colocar ladrones ahí en Siquem. Eso quería decir porque circulaban por la tierra prometida de este a oeste, y ese era el lugar paso prácticamente obligado. Y cuando no era seguro, ellos no podían recaudar impuestos ni recaudar dinero. Entonces lo que estaban haciendo estos era hacerle quebrar financieramente a Abimelech y hacerle fallar. Y entonces él se enoja. Y ustedes van a ver los versículos posteriores, del versículo 30 al 49, cómo manda y aplaca la rebelión el mismo Abimelech. Y empieza a saborear lo que significa
revelarse, porque ahora sí a Él también se les revela. Entonces, podemos entender por la palabra del Señor, hermanos, que Dios va a lidiar siempre en nuestras vidas con la rebeldía. Hermanos, a veces nosotros somos rebeldes con Dios en muchas cosas que hacemos. No nos damos cuenta. A veces necesitamos mucha invitación para hacer las cosas del Señor. Y no obedecer al Señor en muchas áreas de nuestra vida es rebeldía también. Estamos deponiéndole a Dios del lugar que tiene en nuestras vidas. La Escritura dice que Dios no negocia su primer lugar. Más primeramente buscad el reino de Dios y justicia. La prioridad es el reino de Dios y justicia. Y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero cuando colocamos otras cosas en lugar de Dios, estamos deponiendo la autoridad de Dios en nuestras vidas. Hermanos, esto se conoce en buen latinoamericano como golpe de Estado. Le estamos dando golpe de Estado al Señor cuando no le damos el lugar que tiene en nuestra vida. Y prácticamente lo que está haciendo Abimelech es aquí un golpe de Estado. Es lo que está haciendo. Y Dios no está de acuerdo. ¿Saben por qué? Porque Abimelech no estaba buscando el bien de Israel. Abimelech estaba buscando cumplir con su propia ambición. Y Dios quiere gobernantes que hagan el bien para su pueblo. Pero a veces los mismos pueblos eligen gobernantes no para su bien, sino para su mal. Por eso, qué importante es que el pueblo se vuelque a Dios. Que la gente conozca a Dios. Para que podamos elegir gobernantes que puedan hacer la voluntad de Dios. Por eso ayer cuando me encontré con el senador Kane, vino Romanos capítulo 13 a mi corazón. Dije, no le voy a decir lo que quiero decir. Voy a orar por él. Voy a pedirle para que el Señor le guíe. Para que el Señor le dé sabiduría. Si bien hay leyes que van a apoyar, que no son las leyes que nosotros queremos. Sin embargo, nosotros necesitamos que el Señor lidie con eso que hay en nuestro corazón. Y tenemos que sumarnos a apoyar a ellos para que ellos puedan tomar buenas decisiones en el gobierno. Hermanos, como decía, a veces a nosotros nos gusta rebelarnos, pero no nos gusta que se nos rebelen contra nosotros. ¿Le ha pasado alguna vez cuando era hijo? Yo le he dado muchas frustraciones a mi papá, les cuento. No ha sido siempre feliz con las cosas que yo he hecho mi padre. Cuando se ponía rojo y agarraba su Biblia aquí, yo ya estaba temblando, porque algo malo había hecho. No la había obedecido en algo. Pero hermanos, Dios lidia con eso en nuestro corazón. Y vamos a ver lo siguiente en el versículo 50 al 57, y voy a leer, dice así: Después Abimelech se fue a Tebes y puso sitio a Tebes, después de que los derrotó a los de Siquem. Y la tomó, y en medio de aquella ciudad había una torre fortificada, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre, y vino Abimelech a la torre, y combatiéndola, llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer una piedra de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech, y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí que una mujer lo mató. Y su escudero lo atravesó y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas. Y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jeroboam. Tal vez podemos decir en una buena expresión del argot en español: el que mal empieza, mal acaba. ¿Ha escuchado eso en su país? Hermanos, aquí está diciendo que el creyente que no se sujeta a la autoridad establecida va a cosechar las consecuencias de sus acciones. Porque la rebeldía es una cosa que desde el principio ha entrado a la especie humana y le ha separado de Dios. Y Dios va a lidiar con este primer pecado que ha aparecido en el corazón
del hombre. Y miren lo que le pasa a Abimelech después de haber derrotado y haber aplacado esa rebelión que él tenía. Va a la ciudad de Tebes, ahí a la puerta, y ahí una mujer deja caer un pedazo de piedra de molino. Y no sé, pero por lo que puedo ver en la escritura, aparentemente la mujer acomodó la piedra. No es que se cayó accidentalmente y le llegó, sino que acomodó la piedra para ver cómo le llega a la cabeza. Yo creo que se puede hacer, ¿no? Le acomodó bien y soltó la piedra y ¡pum! Le llegó. Y no estaba totalmente muerto. Pero ¿por qué le pide a su escudero que le mate? Porque era un deshonor que un hombre de guerra muera en manos de una mujer. Ese era un deshonor. Cultural es eso. Cultural es eso. Ahora a la guerra van hasta mujeres, ¿verdad? En el ejército de los Estados Unidos van mujeres y no saben si mueren por manos de una mujer o un varón cuando alguien muere en una guerra. Pero en ese tiempo era cultural, era muy mal visto que un rey, que un líder militar muera en las manos de una mujer. Así que por eso le pide a su escudero que le mate. Pero aquí dice bien claro que todo el mal que los hombres de Siquem les hizo volver, dice, sobre sus propias cabezas. Hermanos, la rebeldía tiene sus consecuencias. Tiene sus propias consecuencias en nuestras propias familias. Cuando somos rebeldes, eso estamos enseñando a nuestros hijos. Captan la rebeldía. Y cuando llega el momento y nos damos cuenta que están haciendo cosas, ¿y de dónde has aprendido esto? Así, mamá, tal día, tal fecha, tal año aprendí de ti, o papá. ¿Verdad? Y eso nos pasa a nosotros. Yo solía decir, ay, mi papi, qué viejito, mi papi. Todos van el día domingo a jugar fútbol y a jugar básquet y todo. Yo no puedo ir. Viejito ya está caduco, me manda solo a la iglesia. Yo sufría por eso, porque todos estaban jugando deportes y yo estaba en la iglesia, bien sentado, cantando en el primer asiento. Y a veces entraba a la iglesia, estaba ahí sentado en la iglesia, pero mi cuerpo estaba jugando fútbol. Pero gracias a Dios por el Padre que he tenido. Y un día he entendido mi rebeldía. Y he entendido que la rebeldía tiene consecuencias. Porque no siempre me ha ido bien cuando he sido rebelde, hermanos. La rebeldía tiene consecuencias. Y si quieres probar, pásate un stop y que te vea un policía. Por algo Dios ha establecido un orden. Por algo Dios ha establecido las autoridades, las políticas, las civiles, todas las autoridades, incluyendo la autoridad de Dios dentro de nuestros hogares y en la iglesia. No son perfectas, no son las mejores, están viendo, ni aquí en los Estados Unidos hacen leyes que a todo el mundo le agraden. Las familias no son perfectas, tampoco las iglesias son perfectas. Pero la Escritura dice que someteos a vuestras autoridades. No te va a poder complacer en toda tu autoridad. Pero la Biblia enseña que tenemos que someternos porque el vivir en rebeldía trae consecuencias. Y esto es lo que le pasó a Abimelech. Hermanos, el orden establecido por Dios, Dios quiere que los respetemos para nuestro propio bien. Amén. Para nuestra propia bendición. Eso quiere Dios, queridos hermanos. Así que vayámonos con esto en nuestro corazón. Pero si hay un atisbo de rebeldía en tu corazón, este es el día, hermano. Este es el momento, hermano, que necesitamos rendir delante del Señor. Tal vez estás rebelde contra tu esposa. Tal vez estás rebelde contra tu esposo. Tal vez estás rebelde contra tu mamá. Rebelde contra tu papá. Rebelde contra tu hijo. Rebelde contra tu iglesia. Rebelde contra tu trabajo, contra tu jefe. Rebelde contra el presidente Obama, tal vez. Pero Dios no bendice la rebeldía, hermanos. Corrige la rebeldía. Amén. Así que antes de que nos haga caer una piedra de molino en nuestra cabeza, mejor nos arrepentimos el día de hoy. Amén. Y así que vamos a orar. Y vamos a pedir al Señor que saque de nuestro corazón cualquier sentimiento que pueda haber rebelde en nuestro corazón. Y que aprendamos a vivir sujetos a la autoridad que, aunque no es perfecta, viene de Dios. Vamos a orar. Quisiera pedirles, hermanos, que ahí en sus lugares oren.
Pero si hay alguien, hoy día tenemos cena del Señor, vamos a estar un poquito largo, no tan largo, pero si alguien quiere pasar aquí adelante y quiere orar, y quiere decirle, Señor, yo quiero hacer esto en mi vida, le invito en el nombre del Señor que venga. Tal vez necesita apoyo en oración. Si quiere usted pasar adelante, pase. No quiero quitarle la oportunidad de hablar delante del Señor que hay en su corazón. ¿Quiere pasar usted aquí adelante? Pues le invito en el nombre del Señor que venga y vamos a orar. Si Dios ha tocado su corazón, si hay algo en su corazón que hay que reparar, venga, vamos a orar. Tal vez es contra su esposa, tal vez es contra su esposo, tal vez es contra sus hijos, tal vez es contra su jefe, tal vez es contra su propia iglesia, contra sus propios ancianos y pastores y líderes. ¿Qué sé yo? La rebeldía tiene muchas formas. Pero hoy día nos vamos a rendir y vamos a decir, Señor, me someto, me sujeto, como dice la Escritura. No son perfectos mis autoridades, mi presidente no es perfecto, mis senadores y representantes no son perfectos, mis senadores estatales no son perfectos, pero procuran hacer las leyes que mejor convengan al país. Tal vez vas a decirle, mi esposo no es perfecto, mi esposa no es perfecta, que yo no vivo en rebeldía. Saca de mi corazón toda rebeldía. Y que el día de hoy rinda al Señor mi corazón. Y vamos a orar al Señor. Si alguien más quiere pasar, pase, no tenga temor. A veces pasar adelante nos ayuda a tomar una decisión firme. Vamos a orar. ¿Alguien más? ¿Todavía están viniendo? Hablaremos con el Señor. No andaremos más en nuestro camino. Andaremos en el camino del Señor. No andaremos más en nuestro criterio. Andaremos en el criterio del Señor. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias, Señor, en este momento. Esta historia de Abimelech nos enseña mucho, Señor. Nos enseña, Señor, que tú lidias, Señor, con la rebeldía en nuestro corazón. Nos enseña, Señor, que tú has establecido las autoridades y que a ti no te gusta, Señor, que nosotros atentemos contra la autoridad, que aunque tú sabes que no es perfecta, Señor, pero aún así tú los has puesto, Señor. Y a veces, Señor, nos revelamos con el tipo de autoridades, Señor, que hay en nuestras vidas. A veces en nuestra propia familia, Señor, en nuestro núcleo familiar. Pero que el día de hoy, Señor, podamos decirte, Señor, quita esta rebeldía de mi corazón, quita este descontento de mi corazón. Que yo te pueda servir con un corazón sincero, como dijo Jotam, en verdad y en integridad. Ayúdanos a ser así, Señor. Y que hoy podamos entender y podamos dejar, Señor, toda cosa que no está bien, Señor, en nuestras vidas. Y queremos, Señor, renunciar a cualquier oposición, Señor, a cualquier tipo de autoridad que haya en nuestras vidas. Que hay formas legítimas de hacer las cosas. Como en nuestro país hay formas legítimas de hacer escuchar nuestra voz. Padre, bendice tu palabra y bendice tus corazones el día de hoy. Y que se rindan delante de ti. Y, Señor, y que tú saques, Señor, toda rebeldía de su corazón, cualquiera que sea la causa contra lo que sea, Señor. Pero tú eres poderoso con tu espíritu para limpiar los corazones. Bendícenos, Señor, y límpianos, Señor, nuestros corazones. Y ahora que vamos a celebrar la cena, podamos hacerlo, Señor, con un corazón contrito y humillado. Como dice tu palabra, al corazón contrito y humillado, no lo despreciarás. Tú no lo desprecias, Señor. Gracias te damos en este día. Y, Señor, ahora queremos estar con un corazón renovado, habiendo entendido la Escritura, Señor. En el nombre de Jesús, Hijo amado, te damos gracias. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Y les felicito por haber pasado y haber orado al Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias por venir.